la misma edad que mi hija tiene ahora, a los 8 años, modelé una pieza en arcilla que era un animal, era una foca, y supe que siempre me iba a dedicar a la escultura. Como fuente de inspiración o como, digamos, lugares que me interesan mirar para mis trabajos, a veces no necesariamente es la naturaleza vivida o el entorno, a veces es naturaleza a partir de la literatura. Y bueno, y eso también me da imágenes y bueno, básicamente es con lo que trabajo, ¿no? Con imágenes, con sensaciones, con vivencias, con recuerdo. En general, boceto, dibujo, porque algunas imágenes surgen, no sé, estás en alguna lectura, un sueño, o sea, son inevitables. Uno las imágenes las ve o las siente, pero cuando uno las realiza las está atravesando. Como una manera como de constatar el mundo. Es la manera en que encuentro de poder llevar adelante los trabajos. Da mucha emoción, o sea, atravesar ese proceso, ¿no? Y lo pienso desde ese lugar porque en realidad, digamos, bueno, modelar un perro o hacer un arco, armar una columna, uno ya tiene una imagen mental, pero otra cosa es la práctica manual de hacer eso, ¿no? Materialmente. En general, una vez que tengo por ahí alguna idea o algo, siempre viene asociada a algún tipo de materialidad. Si bien es importante, porque uno hace obra, los materiales, digamos, son adecuados en función de cada trabajo, lo que puede reforzar la idea con la cual estoy trabajando. Algunas veces, como ha sido la posibilidad de trabajar en la Cristalería San Carlos, lo que hice fue, ante esa residencia, descubrir cómo se comporta el material. Claro, ves, te fijas en estas piezas y si las miras en detenimiento, no es un negro plano, sino que tiene como destellos dorados o alguna burbujita que se vuelve transparente, porque en realidad normalmente son 14 elementos los que componen el cristal y se mantiene siempre como en un estado líquido y es una tensión de un frágil equilibrio. En Arte Va, digamos, hice una presentación a partir de geometrías del cielo. Trabajé con libros antiguos de astronomía. Lo que hice fue trabajar con moldes en desuso que existían en la cristalería a partir de adaptar ciertos moldes a ciertas formas que yo tenía como planteadas. Al ser objetos cotidianos en desuso, no terminás de reconocer el objeto porque ya hace por ahí 20, 30 años que no se usa, o porque los cortes que establecían las piezas eran diferentes, que hacía perder su forma o su función original. A partir del 2009 llevé adelante algunas obras en espacio público. Siempre pienso que las obras públicas seguramente con el paso de los años deben tener mayor validez o mayor interés para la gente o menor, ¿no? O sea, eso habría como que testearlo, porque en definitiva son momentos, ¿no? en los cuales se generan y hay veces que habría que pensar si es todo tan para siempre. ¿Qué es la creación? Y bueno, es un poco lo que hemos hablado en el sentido de esta posibilidad de mostrar algo del mundo de uno, ¿no? De detenerse especialmente en algún momento o en alguna imagen y llevarla a cabo, ¿no? Tiene que ver con el hacer, obviamente.
Yo creo que es a veces un gran privilegio poder hacer, y no estoy hablando de calidades, sino de tener el deseo o esa pulsión de llevar adelante cosas. Desde chica estar, digamos, dedicada a esto y la verdad que con mucha pasión, con mucho deseo, nada, para mí no hay otra manera. O sea, no me imagino de otra manera. Es mi lugar en el mundo, es la manera que tengo de comunicarme, es el lugar más seguro que encuentro en mi trabajo y es lo que más me apasiona.